Buenas tardes y bienvenidos al museo, bienvenidos al 15º ciclo del Románico. Este año estamos de aniversario. El museo celebra este año su 15º aniversario, 15 años de compromiso con la conservación, la difusión y el estudio de nuestro patrimonio artístico y espiritual de la diócesis. Y la Asociación de los Amigos también cumplimos 15 años. 15 años de amigos que apoyan al museo por amor al arte. Juntos hemos hecho posible la consolidación de este ciclo, que se ha convertido en uno de los programas más reconocidos y esperados dentro del panorama cultural aragonés. Su prestigio se debe tanto a la calidad de los ponentes como a la variedad y profundidad de los temas tratados. Agradecemos la valiosa colaboración del Grupo de Investigación Vestigium, del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y la colaboración del Ayuntamiento de Barbastro y del Gobierno de Aragón. Hoy inauguramos este ciclo con la conferencia Las Lipsanotecas y el ritual de la consagración de iglesias en la diócesis de Roda por Marianne Blanchard, que nos hablará de las lipsanotecas, un testimonio arqueológico privilegiado del ritual de la consagración de las iglesias tal como se practicaban en las diócesis del sur al sur de los Pirineos. En la primera planta de este museo tenemos una colección de 14 lipsanotecas de los siglos del XI al XVI procedentes de iglesias de nuestra diócesis. Ahora María os explicará quién es Marianne. Bueno, buenas tardes, noches. Muchísimas gracias por acompañarnos, que hoy es sábado. Era una apuesta un poco arriesgada. Es la primera vez que hacemos este cambio a sábado, pero aun con todo hay buena afluencia. Y también quiero saludar a los que nos acompañan al otro lado de la cámara, a través del streaming, que hay como unas 55 personas que nos están escuchando también. Incluso al otro lado del Atlántico, un saludo para Bolivia, que sé que también ahí nos están siguiendo. Y bueno, hoy inauguramos ese nuevo ciclo de arte románico, el 15 ya. Llevamos ya muchas sesiones hablando de románico y hablando, oye, muy bien, porque ha habido temas muy, muy interesantes, tanto por la calidad de los ponentes como por la variedad de temas que se han tratado, y aquí se ha hablado de muchísimas cosas muy interesantes. Muchas de esas conferencias están disponibles en la página o en el canal de YouTube del museo, concretamente desde el año 2020 hasta la actualidad. Sí que esas últimas sí que se pueden seguir y se pueden visualizar. De hecho, algunas tienen muchas visualizaciones. Y bueno, este año arranca el ciclo con Marianne Blanchard y a nosotros nos hace mucha ilusión porque Marianne, que acaba de acabar su tesis doctoral, y la felicitamos por ello, ella es doctora, ha estado varias veces ya aquí en Barbastro y conoce muy bien el tema del que va a hablar, evidentemente, las lipsanotecas, porque las ha estado estudiando aquí in situ, ¿no? durante el tiempo que le requirió el estudio. Así que estamos deseando escucharla hoy aquí y que nos cuente pues, sobre un tema que a nosotros nos atañe mucho, porque nuestra colección es muy importante, hay muchas piezas, más que debe haber todavía en ubicaciones que no hemos encontrado, alguna que se ha encontrado en los últimos años y que después la vamos a exponer también, que todavía está en la recámara. Y bueno, es muy interesante ver la evolución de estas cajitas con sus noticias dentro de la consagración y cómo se produce esa evolución, ¿no? Y todo eso pues lo vamos a descubrir hoy gracias a Marianne. Los que están, bueno, aquí podéis hacer preguntas cuando acabe la conferencia sin ningún problema, y los que están al otro lado de la pantalla también. Hay una pestaña de preguntas y respuestas y ahí nos pueden hacer las preguntas que quieran al final de la sesión y se las transmitiremos a Marianne para que las conteste. Así que nada, muchísimas gracias y Marianne, bienvenida. ¿Se me oye? Sí. Bien. Pues muchas gracias primero al museo y para convidarme aquí, que a mí también me hace mucha ilusión, porque como lo ha dicho María, ya es mi tercera vez aquí, a Barbastro, y siempre es un placer, ¿no? Ser entre vosotros.
Hoy vamos a hablar de lipsanotecas lo haré en castellano, y el castellano es mi cuarta idioma, mi cuarto idioma. Entonces leeré la presentación, pero para las preguntas puedo contestar sin problema, ¿vale? Bueno, empezamos. El rito de consagración de la Iglesia tiene la función de transformar un lugar terrenal en un sagrado, mediante gestos rituales, palabras y cantos realizados por un representante de la institución eclesial. Este rito se desarrolló desde los inicios del cristianismo, a medida que incrementaba el valor de los lugares de culto. Se sabe poco del rito antiguo. Sabemos que se consagraba solo el altar, que la celebración de la primera Eucaristía desempeñaba un papel fundamental y que el depósito de las reliquias, si bien no era obligatorio, ocupaba un lugar importante en él. Generalmente se acepta que la práctica de colocar reliquias dentro o debajo de los altares fue popularizada en la Iglesia latina por Ambrosio de Milán a finales del siglo IV, en un contexto donde la piedad cristiana vinculaba el sacrificio de los mártires con el sacrificio de Cristo. El altar era a la vez tabla del sacrificio, tumba de los mártires y símbolo de Cristo. Los más antiguos, los manuscritos, los ritos más antiguos que se conservan para la consagración del altar fueron copiados en manuscritos producidos en el mundo franco a mediados del siglo VIII. Indican las fórmulas y los gestos a realizar, incluso aspersiones, unciones, el depósito también de las reliquias y la primera misa. Fue durante la época carolingia cuando la consagración del altar se integró en un rito más complejo que abarcaba todo el edificio y no solo el altar. La consagración o dedicación de la Iglesia. Los dos nombres significan lo mismo. Fue también durante esta época, la época carolingia, que el rito se designa como episcopal, es decir, propio del obispo, que solo el obispo podía celebrar esas consagraciones. Desde el siglo IX hasta el XIII, las iglesias latinas utilizaron diversas versiones de los ritos para la consagración de la Iglesia, recopiladas en manuscritos conocidos como pontificales. Estos libros son característicos de la liturgia episcopal. Vale, a partir de aquí, ¿qué era la situación entonces en la península ibérica? Como lo sabemos, hasta la conquista musulmana, que comenzó al 711, todas las iglesias de la península ibérica y de Septimania eran unidas, al menos oficialmente, bajo la misma organización litúrgica para la celebración de la misa y los oficios de vísperas y maitines. La Septimania y su capital, Narbona, fueron capturadas por los musulmanes y posteriormente conquistadas por los francos durante la década de 750, dejando a Narbona, su capital, muy debilitada económica y religiosamente. Aunque debilitada, esta sede arzobispal se benefició de su incorporación al reino franco. Narbona recuperó sus antiguas diócesis
e integró también los territorios nororientales de la Tarraconense, al sur de los Pirineos, incluyendo las diócesis de Barcelona, Girona y Urgell, y más tarde Vic y Roda de Isàvena. La integración de estas diócesis de origen visigodo en la estructura de poder carolingia generó conflictos en la política eclesiástica. La Iglesia visigoda, aunque extremadamente debilitada por la conquista musulmana, aún contaba con líderes religiosos prestigiosos, ¿no? Un fuerte sentido de unidad, una larga historia de poder y una liturgia y reglas monásticas propias. Desde las perspectivas de los gobernantes carolingios, su integración era esencial para la estabilización del territorio, por lo que se libró una lucha contra el que se podría decir el visigotismo religioso. Esa lucha con el objetivo de distanciar a la Iglesia de la marca hispánica de su pasado y acercarla al mundo franco. Al final del siglo VIII, marcó el inicio de la implementación de la reforma carolingia en la diócesis de Barcelona, Elna, Girona y Urgell. El proceso de estandarización fue gradual e incluyó la sumisión efectiva a Narbona, la instalación de obispos de origen franco o narbonés, la imposición de reformas al derecho canónico y a las prácticas litúrgicas basadas en el rito franco romano, y finalmente la reforma monástica impulsada por Benito de Anián. En consecuencia, en el siglo IX se produjo una rápida transformación de la liturgia del arzobispado de Narbona, donde se implementaron las reformas impuestas a lo resto del imperio en años anteriores. Desde la corte carolingia se introdujo gradualmente una liturgia romano-francesa que en los territorios narbonenses, tanto al norte como al sur de los Pirineos, se fusionó con las prácticas galicanas y visigodas anteriores. El resultado fue un orden litúrgico original, normalmente llamado catalano-narbonés. A partir de aquí, ¿qué sabemos sobre cómo se celebraba la consagración, ¿no?, en la diócesis de Roda en estas épocas? Hay dos tipos de fuentes para conocer la liturgia de la consagración. La más estudiada y detallada también son los manuscritos. Pero también hay restos arqueológicos y hoy veremos ambas cosas. De la Catedral de Roda de Isàvena se conserva un manuscrito de los alrededores del año 1000, primer testimonio de esa fusión litúrgica, el Pontifical de Roda. Es probable que este manuscrito se escribiera en la Seu d'Urgell y que se entregara a Roda durante los episcopados de Sala entre 981 y 1010, el episcopado de Sala en la Seu d'Urgell, ¿no?, y el episcopado de Américo de Ribagorça en Roda de Isàvena. También es posible que se copió en Roda a partir de un modelo de Urgell, no lo sabemos. En cualquier caso, es seguro que se escribió en una de estas dos diócesis entre el comienzo del episcopado de Aimérico al 977 y el saqueo de Roda en 1006. En una época en que las relaciones, ¿no?, entre Roda, Urgell y Narbona eran muy estrechas. No estaba destinado ese manuscrito a un uso litúrgico, sino más bien al estudio. De todos los ritos episcopales que contiene, el que más conserva elementos galicanos y visigodos es el rito de consagración de la Iglesia. Este rito es largo e incluye muchas etapas.
Comienza por una vigilia de las reliquias la noche antes de la consagración en un sitio fuera de la iglesia. La mañana de la celebración, el obispo declaraba la identidad de las reliquias y el nombre del santo a quien se dedicaba la iglesia. Entraba en el edificio para encender 12 velas y ponerse sus vestiduras sagradas, y luego salía y cerraba las puertas, dejando a 2 clérigos dentro. Entonces la procesión, liderada por el obispo, daba 3 vueltas al edificio. El obispo marcando el alfabeto en las paredes con su báculo. Los otros cantando, ¿no? Al final de cada vuelta, el obispo se quedaba delante de las puertas, llamaba y abría un diálogo con los 2 clérigos que estaban dentro. En la última vuelta, la tercera, se abrían las puertas y el obispo entraba, solo con los clérigos. El pueblo se quedaba fuera. Después de prosternarse, con su báculo marcaba en el suelo otra vez el alfabeto, 2 veces de oriente a occidente, formando una X. Hecho esto, el obispo preparaba el agua lustral sobre el altar, proceso largo que necesitaba el exorcismo y la bendición de cada ingrediente, el agua, la sal, las cenizas y el vino. Con esa agua hacía las aspersiones del altar, de las paredes interiores y del pavimento de la iglesia, mientras 2 clérigos hacían las aspersiones de las paredes exteriores. Cuando acababan todos, el obispo ponía el resto del agua al pie del altar y limpiaba el altar con un paño. Entonces se hacían las unciones con el aceite sagrado. El obispo untaba 3 veces el altar y marcaba cruces en las paredes interiores del edificio, de la derecha a la izquierda. Al acabar, esparcía, ¿no?, incienso, dibujando cruces rodeando el altar. Los subdiáconos y acólitos llevaban los manteles, ornamentos, vasos y todos los objetos necesarios para el culto para su bendición. El obispo exorcizaba y bendecía los vasos, los manteles, las donaciones de los fieles, la patena, el cáliz, los ornamentos, el crismal y la cruz. Así, con cantos, se celebraba la primera fase del rito. La segunda fase comenzaba en el exterior con las reliquias. Todos se dirigían al lugar donde las reliquias habían pasado la vigilia y todos las besaban. Las reliquias se elevaban sobre una camilla y llevaban en procesión alrededor de la iglesia junto con la cruz, el incensario y muchas velas. Al entrar en la iglesia, esta vez sí con el pueblo, el obispo llevaba las reliquias con su brazo derecho al nuevo altar. Antes de colocarlas, ungía el reconditorio con crisma en las 4 esquinas, formando cruces, y ponía con las reliquias 3 porciones de hostia y 3 granos de incienso. Entonces se cerraba el reconditorio y los clérigos ponían la tabla del altar arriba, cantando. El altar se cubría con un paño, símbolo de la presencia de Cristo. Mientras el obispo se dirigía a la sacristía para cambiarse de ropa, se decoraba e iluminaba la iglesia para poder celebrar la primera misa pública. Y así se acabó el ritual, que, como podemos ver, era muy largo, seguro que duraba muchas horas, y hay muchas etapas que la gente no podía ver, ¿no? Entonces era reservado, ¿no?, a los gestos más importantes eran reservados, ¿no?, para los clérigos y el obispo, claro.
Esto era la versión, ¿no?, del pontifical de Roda. Hay otros manuscritos que son posteriores, que también son de este orden litúrgico, que es el orden catalano-narbonés. Fueron escritos un siglo más tarde que el de Roda. Son dos, el pontifical de Narbona, de los alrededores del año 1100, y el pontifical de Vic entre 1125 y 1150. Son testimonios de cambios en la celebración de la consagración. Los más importantes son los siguientes. Durante la primera procesión, cuando el obispo llegaba por tercera vez a la puerta de la iglesia, marcaba la cruz, el alfa y el omega con su báculo. Marcas que todavía se puedan ver fosilizadas en la piedra, ¿no?, en edificios como la Catedral de Jaca, ¿no?, con ese crismón, ¿no?, en la puerta. Claro, durante el ritual el obispo no picaba la piedra él mismo, marcaba con el báculo sin que se vea un resultado en la piedra, pero después se podía, ¿no?, hacer estas inscripciones, ¿no?, esas marcas en la piedra para rememorar, ¿no?, ese desvenimiento. Además, otros cambios son que los circuitos de aspersiones y unciones incluían ya el cementerio y la sagrera, que era el espacio protegido de más o menos 30 pasos que daba la vuelta a la iglesia, que era como el espacio protegido de la iglesia, ¿vale? Entonces se hacían las aspersiones al altar, a las paredes interiores, a las paredes exteriores, y daban la vuelta a todo este espacio de 30 pasos. Además, el depósito de las reliquias debía incluir una carta con el decálogo, el inicio de los evangelios y la información sobre la consagración, ¿vale? Hablaremos de esto. Y el reconditorio debía ser sellado y marcado 7 veces con el anillo episcopal antes de que se cierre del todo el altar. Estos dos manuscritos son del siglo XII, pero hay evidencias que señalan que la versión del rito que presentan es de muchos años anteriores. Tanto las sagreras como las cartas y los sellos eran comunes en las consagraciones de las iglesias de las diócesis catalanas a partir más o menos de 1030. Para entender la situación en Roda de Isabena hay un otro manuscrito que hemos de tener en cuenta, el dicho Liber Tarraconensis. Se trata de una colección de textos episcopales recopilada a lo largo de las varias décadas en Roda de Isabena, pero nunca terminada. En su versión actual consta de 225 folios. Es un manuscrito que se inició durante el pontificado del obispo Ramón Dalmacio de Roda, de 1076 a 1095, en el scriptorium de la catedral. En su primera versión contenía principalmente textos canónicos relacionados a la reforma eclesiástica, cartas relativas a la diócesis y capítulos de una obra sobre las sentencias de diversos padres. Su compilación fue continuada por los obispos Poncio de Roda y Ramón de Roda. El manuscrito incluye una copia de ciertos ritos episcopales que siguen la liturgia romana del siglo XII, como el de la consagración de la Iglesia. Integrado al manuscrito
por Ramón de Roda aproximadamente el año 1120. Esta versión es muy diferente de la del Pontifical de Roda y también del Pontifical de Narbona y el de Vic. Tanto el orden de los gestos como los cantos cambian, pero sí que incluye, como el Pontifical de Narbona y el de Vic, las sagreras en los circuitos de aspersiones y unciones y la carta con el decálogo y los evangelios con el depósito de las reliquias. ¿Qué pasó entonces? Entre los finales del siglo X y los inicios del siglo XII con el ritual. La única fuente que nos puede dar información sobre el rito durante este periodo son los restos arqueológicos de los depósitos de reliquias, sobre todo las llamadas lipsanotecas y su contenido. Si ustedes son visitantes habituales del museo, habrán visto la colección de lipsanotecas y cartas de consagración medievales que se guarda en la planta superior. A pesar de eso, vale la pena establecer claramente la definición de la palabra lipsanoteca porque no es muy conocida. La palabra latina lipsanoteca se compone de las raíces griegas leipsanon, lo que queda, y teque, donde se deposita algo. Es etimológicamente sinónima de la palabra relicario. Es una creación moderna y durante los siglos XVII y XIX se usaba como sinónimo erudito de relicario, básicamente para mostrar sus conocimientos. Es a finales del siglo XIX que la palabra fue redefinida por Josep Gudiol y Cuní. Él la usaba para referirse a las pequeñas cajas de reliquias depositadas dentro de los altares para consagrarlos. Básicamente, la lipsanoteca es el relicario especializado para el altar. Desde entonces, se usa esta palabra con esa definición en Cataluña, en Aragón, a Andorra y al sur de Francia. En estos territorios se conservan más de 250 por el periodo dentro del siglo X y al siglo XIII. Son mucho más que en otros sitios de Europa. Pero esto no es su única particularidad. Ellas contienen elementos que no hay en ningún otro territorio: cartas, sellos e inscripciones, testimonios del rito de consagración del orden catalano-narbonés. Pero bueno, hoy no toca hablar de todas ellas, sino de los casos de la diócesis de Roda. Presentaremos cada lipsanoteca y su contenido. De las 30 lipsanotecas medieval conocidas que provienen de la diócesis de Roda, la de la Iglesia de los Santos Juan y Pablo de Tella es el ejemplo más antiguo datado. Es un bloque de madera rectangular con una pequeña cavidad cerrada por una tapa también rectangular. Lleva una inscripción en letra visigótica identificando las reliquias de la capa de San Vicente y los huesos de San Simeón. Contiene reliquias, telas y una carta de pergamino indicando el año de la consagración, 1019, el obispo que la celebró, Borell de Roda, las reliquias que se depositó, San Vicente, San Pablo, San Antonio, San Cucufate y otros, y una lista de 19 nombres de clérigos y laicos, hombres y mujeres, acabando con el de la condesa Tota de Ribagorza. Es testimonio del hecho que menos de 20 años después de la redacción del Pontifical de Roda, aparezcan prácticas que no estaban ahí mencionadas.
Lamentablemente, tenemos pocas restas arqueológicas de las consagraciones del resto del siglo XI. Mientras en las diócesis catalanas se multiplicaban las consagraciones, los sellos, las cartas y las inscripciones con nombres de fieles, en Roda solo se conservan 2 otras lipsanotecas que se suelen datar del siglo XI. La de San Blas de Broto, que aún se conserva dentro del altar, y una de origen desconocido, conservada aquí en el museo, que se ve aquí a vuestra derecha, sí, a mi izquierda. Las 2 cajas son de madera, con una tapa deslizante, y las 2 pueden datarse gracias a sus inscripciones en letras visigóticas. La de Broto contenía un pergamino identificando las mismas reliquias y estaba sellada con cera, marcada una huella de anillo sin figura. Pero el sello se destruyó para abrirla. La otra se conserva vacía, pero se ven evidentes marcas de cera, señal que también iba sellada. Las lipsanotecas de San Salvador de Bibillas también podrían datar del siglo XI, pero nos falta información para confirmarlo. Antes de ser restauradas, estas 2 lipsanotecas llevaban restos evidentes de cera, señal que habían sido selladas también. Gracias a estos pocos testimonios, podemos ver que al siglo XI, después de la consagración de la iglesia de Tella, se instaló en la diócesis de Roda la tradición de sellar las lipsanotecas al mismo tiempo que en las diócesis vecinas de Urgell y Vic. Sin embargo, no se conservan más cartas de esa época. Después de 1019, la siguiente carta, el pergamino, ¿no? Data del 1105. Los ejemplos que mejor se daten son los que corresponden con el obispado de Ramón de Roda durante el primer cuarto del siglo XII. Este obispo fue particularmente activo cuando a consagrar iglesias de su diócesis. Las lipsanotecas y las cartas que conservamos corresponden al momento en que Roda de Isábena está haciendo el cambio del orden litúrgico catalano-narbonés a la liturgia del orden romano, reforma promocionada en este momento por el Papa. De las consagraciones de Ramón de Roda se conocen 5 lipsanotecas y 9 cartas, pero no todas se conservan. En octubre del año 1105, Ramón consagró la cripta de Santa María de Aller. La lipsanoteca y cartas se han perdido, pero se conoce su texto, que sigue la estructura establecida en las diócesis catalanas con el decálogo, los evangelios y la información sobre la consagración. La lipsanoteca de Santa María de Viuda y de Bata, iglesia consagrada el año 1108, se conserva con su carta al Museo Diocesano y Comarcal de Lleida. Es una sencilla caja de madera con una tapa con brazos que contiene reliquias, telas y la carta, que sigue la misma estructura que la precedente. Este año la podemos ver aquí, ¿no? Que es una altra hecha por San Ramón. El mismo año también Ramón consagró la iglesia de Santa María de Magdalena de Furnillos de Ilse. Lo sabemos gracias al testimonio de una carta transcrita parcialmente. El mismo ocurre con la carta de consagración de uno de los altares de Santa María la Mayor de Alquezar, celebrada el año 1113. La lipsanoteca de San Román de Castro, una vial de vidrio con su carta datada del 27 de enero del 1121, se encuentran en el altar de la iglesia, pero se han documentado el 1987 y el 2022, hace muy poco. Cuando se abrió hace 3 años, se vio que en el reconditorio había restos también de un sello de cera. Este sello llevaba
varias huellas del mismo anillo, pero no se le prestó mucha atención porque se creía seguramente que era un sello moderno. Ahora sabemos que estas huellas podrían haber sido del anillo del obispo Ramón. De hecho, el año 2010, una lipsanoteca con sello fue descubierta en la iglesia de Sant Vicenç de Cabdella. Los investigadores piensan que la iglesia ha sido consagrada por el mismo obispo Ramón y que las huellas serían suyas, porque el altar lleva una inscripción del tipo grafitis, identificando a Raimon Episcopus, Ramón obispo. Podemos ver la inscripción aquí, es la mejor imagen que tenía. No sé si se puede ver un poco, ¿no? Entonces, claro, esa es la huella de la lipsanoteca de Cabdella, que corresponde a una cabeza, seguramente de una piedra romana, que se reutilizaban en esta época para hacer los anillos. Y hay una pequeña posibilidad que esta misma huella siga la que se ve en Castro. Además, las cartas de San Climent y Santa María de Taüll, este es un caso que se conoce muy bien. Esas cartas no se conservan, pero tenemos testimonios de su existencia y conocemos parte de su texto, que permite datar, ¿no?, su consagración del 10 y 11 de diciembre del 1123. Este testimonio lo tenemos de Jaime Pascual, también lo tenemos de la expedición del 1907 y también de la inscripción, ¿no?, que había en la iglesia de Sant Climent. También hay al Museu Nacional d'Art de Cataluña una lipsanoteca que viene de Taüll, pero no sabemos de cuál iglesia, ni tampoco si corresponde a estas celebraciones del 1123. Es una caja de madera hecha con un torno y pintada con rayas de colores y pescados. A mí me gustaría mucho hacer pruebas de los pigmentos de la pintura para poder comparar, ¿no?, con las pinturas de Santa María y de Taüll, a ver si en los próximos años conseguimos esto, ¿no? Se ha pensado que desde hace poco que era la de Sant Climent, pero si leemos, ¿no?, esa descripción de Jaime Pascual, él está hablando de una lipsanoteca en Santa María. Entonces hay una cierta confusión, ¿no?, entre estos dos sitios y es posible que no podemos saber nunca, ¿no?, dónde viene. Desde el 2022, el Museu Maricel, a Sitges, exhibe la colección Macaya, dentro de la cual hay la lipsanoteca de San Sadurnino del May, que no se había visto desde los inicios del siglo XX, porque esa colección se había perdido de vista. Es un bonito jarro de vidrio verde claro con dos asas. En las notas de la expedición del 1907 a los Pirineos, se documenta que en esta lipsanoteca había una carta confirmando la consagración del año 1108 por el obispo Ramón, pero esta carta no se conserva. La misma situación ha ocurrido con la carta de San Pedro de Soliveta, que se descubrió dentro de la lipsanoteca que hoy está aquí en el museo y de luego se perdió.
es posible que sea en el archivo de Lérida. Aquí en el documento nos dice, ¿no?, que es posible que esté de entre la multitud de documentos sin clasificar y no hemos podido ir a hacer este trabajo, ¿no?, de mirar los documentos todavía. Sí. La última carta que se conserva de San Ramón es la carta de San Vicente de Roda de Isábena, que data de la consagración del 31 de marzo de 1125. De todas las lipsanotecas de la catedral, pero no sabemos en cuál se encontraba. Y hay poca documentación, ¿no?, sobre esas. Vemos un detalle de cómo funciona cómo los dos pergaminos son hechos iguales, ¿no?, con esa tira de pergamino que se utiliza para mantener el pergamino cerrado, ¿no? Están hechos iguales. Las lipsanotecas de las consagraciones del obispo Ramón de Roda son todas diferentes, porque se fabricaban y se elegían localmente. Es decir, que todas las lipsanotecas no había una producción centralizada, ¿no?, de esas. Se elegían al pueblo, ¿no?, donde se hacía la consagración, ¿no? Si había un que trabajaba la madera, podía hacer objetos de madera, pues hacía una lipsanoteca de madera. Y si tenían objetos no de vidrio, y se podían reutilizar estos objetos, ¿no? A cada sitio elegían lo que querían. Pero no es el caso de las cartas. En este momento es muy claro que todas las cartas están hechas no necesariamente para la misma mano, pero al mismo sitio, siguiendo el mismo formulario, ¿no? Todas, al menos las cuales conservamos el texto entero, corresponden más o menos al formulario transcrito en el Liber Tarraconensis, ¿no?, que recordamos. El rito de consagración ha sido escrito por San Ramón el año 1120. Presentan estas cartas solo variaciones leves. Sin embargo, hay un elemento cuya presencia o ausencia en las cartas no parece aleatoria: la indicación de los reinados. Del estudio de estas fórmulas, hemos podido determinar que hasta 1113, Alquezar, Ramón de Roda incluía en sus cartas los reinados del rey, del papa y de los demás obispos del reino de Aragón, pero después no lo hizo. Sus conflictos territoriales con el rey Alfonso I de Aragón y el obispo Esteban de Huesca, que culminaron con su expulsión del obispado de Barbastro en 1116, podrían explicar esta decisión. Si bien el conflicto se resolvió en 1119 y Ramón fue restituido en el obispado de Roda, nunca recuperó la sede de Barbastro. Esto no lo impidió, pero, firmar todas sus cartas de consagraciones como Raimundus Barbastrensis Episcopus, es decir, Ramón, obispo de Barbastro. Señal de que jamás él aceptó esta decisión. Estos hechos nos confirman que las cartas se redactaron a la sede episcopal, a la iniciativa del obispo, a partir de un mismo modelo. A partir de todas estas restas arqueológicas, un detalle no queda claro, y es el uso que hizo Ramón de Roda del anillo para sellar las lipsanotecas y los reconditorios.
Los casos de Castro y de Cabdella podrían confirmar que se hallaba durante la consagración, pero no hay marcas en los otros sitios, o mejor dicho, no se conservan. El formulario de las cartas, escrito dentro del Liber Tarraconensis, sirvió para la consagración de la iglesia de San Pedro de Sens el año 1130, celebrada por el obispo Pedro Guillén de Roda, que fue obispo entre el año 1130 y 1134. En los años posteriores se modificó este formulario, como podemos ver con las cartas del obispo Gaufredo de Roda, que fue obispo de 1135 a 1143. Este obispo consagró 3 iglesias en 1143 y mandó elaborar 3 cartas para la ocasión. Las de las iglesias de San Esteban de Vilarrué, de Santiago de Ginuabel, y de las cuales se conserva el original, el que se ven aquí en la pantalla, y la de la iglesia de Sant Pere de las Pauls, de la que solo se conserva una breve mención del 1612. De Ginuabel también se conserva 2 lipsanotecas de madera aquí al museo. La que llevaba la carta conserva marcas del sello arrancado, ¿no? Esta de la izquierda. Las cartas de Vilarrué y Ginuabel, y se presume la de las Pauls, representan una mezcla de una versión anterior a la del obispo San Ramón, la de las cartas d'Urgell del siglo XI, y de nuevos elementos, introduciendo al final la duplicación del sexto mandamiento y otros detalles, ¿no? Como por ejemplo un 11º mandamiento, ¿vale? Tomado del Evangelio de Mateo, que de hecho no forma parte del decálogo, ¿vale? Hacían un poco lo que querían. La carta de Ginuabel excluye por completo los evangelios. Se desconocen las razones de esa ausencia. Podría tratarse de una decisión pragmática basada en el tamaño del pergamino, pero debemos admitir que nosotros mismos no estábamos del todo convencidos por este argumento, ¿vale? Podemos ver que tampoco es no es más grande el otro pergamino y lo han hecho. No sabemos. Decisión ejecutiva. Hay muchas más lipsanotecas de la diócesis de Roda conservadas, aparte de las que acabamos de presentar, pero por la mayoría no se sabe mucho de ellas. La de Sant Esteban de Ardanué lleva una inscripción identificando a un sacerdote llamado Abstone y restas de cera. Pero este Abstone no sabemos quién es. Esta otra lipsanoteca de una iglesia desconocida lleva una inscripción del siglo XII identificando a las reliquias del cuerpo de Cristo de San Pedro y San Pablo, además de un sello de cera marcado de 2 huellas hechas con un anillo coronado con una piedra grabada de una cuadriga. Puede ser de uno de los obispos de Roda, pero no sabemos cuál. Las lipsanotecas de San Juan de Montañana seguramente daten de la reconstrucción de la iglesia por los hospitaleros a finales del siglo XII. Una, la número 30, lleva grabadas las cruces del orden, pero tampoco tenemos su contenido y tampoco tenemos cartas. La lipsanoteca de Santa María de Cagigar contiene un pergamino identificando a las reliquias de San Pedro, del sepulcro de Cristo, de Santa María y de la cuna de Cristo, además de 2 piedras preciosas original de la Santa Cena. Eso no lo he visto nunca a ningún lado. Es muy curioso y se dice claramente, no puede ser, no podemos ser equivocados. Es 2 lápides preciosas
i senasum cum discipulis suis, és a dir, és el de la cena con sus discípulos, ¿no? Bueno, alguien había hecho un viaje cap a Terra Santa y había llevado consigo, ¿no? esas reliquias, aparentemente. Sí. Las de Nuestra Señora de Fanjanillas, de Tella, de Nuestra Señora de Bielsa, de San Pedro de Tabernas, de Nuestra Señora de Cois y de 3 iglesias desconocidas. Todas estas lipsanotecas no llevan pergaminos, ni inscripciones, ni tampoco sellos o restas de cera. Nada nos permite, entonces, contextualizarlas, aparte de algunos elementos de su contenido, como la tela hispanoárabe de la Lipsanoteca de Cois, que se conserva en el Museo Provincial de Huesca. Pero tampoco sabemos si la Lipsanoteca esa de Cois, que es, además es muy grande en comparación a las otras, puede ser que no sea de la época románica, no lo sabemos, ¿no? Sí. Una última, sí, aquí, una última de origen desconocido, esta de aquí, esta pequeña, estaba claramente sellada con cera, pero este sello se rompió cuando se abrió y su contenido sabemos que no es el contenido de origen, entonces tampoco sabemos nada más, ¿no? de esta Lipsanoteca. Así pues sí que hay otra. Esta es la última. La última es la Lipsanoteca de Santa María en Muro de Roda, que conserva restas de cera y una carta de consagración incompleta con el decálogo y extractos de los evangelios mucho más largos que en todas las otras cartas. Es un documento muy curioso del cual no tenemos el final. Entonces no tenemos ni la datación ni el nombre del obispo que ha celebrado la consagración, ¿no? El único paralelo que tenemos es la carta de Santa María de Villet, iglesia consagrada por el obispo Gombau de Lleida el 21 de enero del año 1202. ¿Vale? Es evidente, pero que la letra de Muro de Roda es más antigua que la de Villet, entonces no podemos llegar a la conclusión, ¿no? que sería una consagración del mismo obispo de Lérida. No lo es. Durante todo el siglo XII, los obispos de Roda y Barbastro consagraron, ¿no? con lipsanotecas y cartas de una misma estructura, con variaciones leves de contenido y tamaño. También parece que muchos de ellos sellaron las lipsanotecas y los recondutorios con sus anillos. A partir del siglo XIII no se hizo igual. A veces conservamos lipsanotecas y cartas, o más bien notas, que expliquen la abertura del altar, pero no tienen la estructura característica, ¿no? Con el decálogo, los evangelios y las informaciones sobre la consagración. Hablamos un poco de la difusión. Más allá de Roda, de este tipo de materiales, sobre todo las cartas. Al parecer, desde principios del siglo XII, las iglesias de Pamplona y Comminges adoptaron las cartas de consagración, que más tarde también aparecieron en Toulouse y Huesca. No lo hicieron copiando las fórmulas, pero sí inspirándose de ellas. Aquí son doncs, la lista de todas. La datación de las cartas más antiguas que se conservan sugiere que el surgimiento de esta práctica en Pamplona
debe situarse en el contexto de los avances de la conquista cristiana, la reconstitución de las diócesis y la transición de la Iglesia navarresa a la liturgia romana. La clave de la romanización del culto radicaba de la relación entre Pamplona y Roda de Isábena, relaciones de amistades entre los obispos. De hecho, sabemos que la diócesis de Pamplona generalmente se basaba en modelos de Roda al componer sus manuscritos litúrgicos romanos. La presencia de las cartas en Toulouse, por el que hace a Toulouse y Comminges, la presencia de las cartas en estas diócesis podría explicarse por el contacto frecuente de la diócesis de Roda con la diócesis de Pamplona también, por donde iban y venían muchos clérigos y monjes, de nuevo en el contexto de la transición a la liturgia romana. El uso de la carta en Puertolas entre 1201 y 1236 puede explicarse por la absorción por parte de Huesca en 1203 de parte de la antigua diócesis de Roda-Barbastro, incluida la propia ciudad de Barbastro, y puede ser que se ha inspirado de unos vestigios que los obispos se hayan trovado, ¿no? En cualquier caso, parece claro que la ruta por la que la tradición de las cartas llegó a estos territorios es a través de Roda de Isábena. El papel del obispo Ramón podría haber sido significativo. Esta práctica siguió siendo significativa en el contexto aragonés y navarro también hasta el inicio del siglo XIII. Todas estas lipsanotecas y cartas, además de los pocos sellos que se conserven, son testimonios de que el cambio de liturgia al orden romano en Roda no impidió la integración de otras prácticas, las cuales habían tenido mucho éxito en las diócesis catalanas al siglo XI. Es difícil saber por qué Ramón de Roda consideró importante esta tradición local no romana de las cartas con el decálogo, los evangelios y las informaciones sobre la consagración, suficientemente importante para integrarla a todas sus consagraciones de manera, pensamos, sistemática, y para incluirla en el manuscrito compuesto por sus antecesores. En nuestra tesis hemos explicado la aparición y el éxito de las cartas en las diócesis catalanas al siglo XI por diferentes factores que podrían haber influido también en la decisión de San Ramón. El primer factor era el simbolismo del altar cristiano. El depósito de la carta con el decálogo y los evangelios en el altar medieval es un eco al gesto de Moisés en el Éxodo, cuando depositó las 10 tablas de la ley en el arca de alianza. El decálogo es la antigua ley y se estaba ubicado en el arca. Los evangelios son la nueva ley y ahora también se van a depositar dentro del altar. Poniendo las dos leyes en el altar es como constituir, ¿no?, el altar cristiano como el sucesor de la Arca de Alianza. Las dos leyes, escritas en un pergamino, materializaban el vínculo, ¿no?, entre el altar cristiano y todos los altares de la gran historia de la Iglesia, los del Antiguo y del Nuevo Testamento. Además, las cartas transmitían por escrito ni más ni menos que la palabra de Dios. Más allá de este sentido simbólico, el hecho de que las cartas sean encarnación, ¿no?, del verbo de Dios, de la ley divina, nos ha hecho plantear la posibilidad de que se haya querido depositar estos documentos como garantía de la protección divina del altar y de todo el espacio consagrado, incluidas las sagreras de las cuales hemos hablado antes.
Considerando que las cartas con esta estructura aparecen en el contexto, las diócesis catalanes, de las asambleas de paz y tregua, nos parece una hipótesis plausible que fueran el resultado de una preocupación por la protección de los bienes de la Iglesia contra la violencia y las extorsiones. En cualquier caso, la creación de estos documentos en el siglo XI demostraba una profunda imbricación con las cuestiones eclesiales y sociales y seguramente también ha sido el caso en el siglo XII. En la diócesis de Roda, en el siglo XII, cuando viene Ramón de Roda, es un momento de cambio de liturgia y también de conflictos territoriales. Hemos propuesto vincular la presencia de esta tradición en la diócesis de Roda con esa necesidad de consolidación territorial y también memorial del obispado. Obispado que tenía problemas en este momento por todas partes. Además de la frontera inestable con las taifas, el obispo de Roda tenía que gestionar conflictos con los otros obispos, con el de Urgell por el control de parte de la Ribagorza y con el de Huesca por el control de Barbastro. Además, el siglo XII, como el siglo XI, ha sido un periodo de innovaciones arquitectónicas y ornamentales durante el cual se desarrolló un discurso escrito, visual y litúrgico sobre la monumentalidad de la Iglesia. Al parecer, la presencia tanto de la carta como de los sellos y de las reliquias y de las gipsanotecas contribuyó a la protección y a la sacralización del altar porque materializaba la complejidad de su simbolismo y también el mismo verbo de Dios. Pero también su presencia, ¿no?, contribuyó a la protección y a la sacralización del altar porque mantenía la memoria de la consagración y del obispo que, como vínculo de Cristo y digno sucesor de los apóstoles, la había hecho posible. Era entonces una forma también de construcción memorial y de la acción personal del obispo y de la historia del obispado. Muchas gracias. Bueno, pues felicidades por tu conferencia, que ha sido muy, muy reveladora. Y hay lisanotecas como la de vidrio de... Recuerdo ahora el pueblo. Esta no la conocíamos. La de San Saturnino del May, sí, ¿no? Efectivamente. Esta. Sí, es que esa se conocía por los apuntes, ¿no?, de la expedición del 1907. Hay un dibujo del Gudiol, pero claro, sabíamos que era dentro de una colección, la colección Macallá, pero esa colección, como muchas colecciones privadas, se había perdido de vista, porque el Alfonso Macaya se murió y sus hereos no se han manifestado, ¿no? Entonces, al 2022 surgió, pero yo no lo he sabido hasta la defensa de la tesis. Es un miembro del tribunal que me lo ha dicho, así que yo le he visto hace 3 semanas, no sabía que estaba allí. Claro, porque esta sí que había alguna referencia escrita a ella que había consagrado en el mal, pero no se conocía, con lo cual un descubrimiento. Y qué importante es hacer investigaciones, ¿no?, y cotejar datos, tanto los restos arqueológicos que quedan como la documentación, y seguir pensando y seguir cuestionándose cada paso para poder avanzar y conocer cada vez más
¿no? También nos sigue sorprendiendo, ¿no?, la gran cantidad de iglesias que consagró San Ramón, ¿no? Sí, claro, es que ella ha fue sido... espectacular. Es el por todo lo que tenemos, todos los obispos del siglo XI y XII, es el por el que tenemos más documentación. Lamentablemente, mucha de esa es parcial porque son cartas que se han perdido, pero también tenemos la suerte de tener a Inside y Zearte, no sé cómo decir su nombre bien, pero historiadores, ¿no?, del siglo XVII. Me cuestan mucho los números. Pero a ver, es que entre el francés, el catalán, el castellano, lo haces magníficamente bien, no te preocupes. Sí. Y entonces, suerte de estos historiadores, tenemos un poco de idea, ¿no?, de todo lo que había en nuestros altares. Sí. Es también muy importante entonces de consultar toda esa documentación también moderna que es muy importante. Sí. Y qué lástima tantas lipsanotecas que tenemos sin identificar. Sí. Pero es el mismo nunca se sabe, ¿no? en todos los museos, es el mismo. El mismo problema. Sí, el problema es viene del momento, ¿no?, como se hicieron estas colecciones, en el momento de abrir estos museos, no se documentaba tanto los ingresos, ¿no?, de los museos, entonces hay este problema. Y el otro problema son donaciones de gente que no quiere que se sabe, ¿no?, que han hecho robatorios, ¿no? Y entonces no lo dicen, ¿no? No dicen dónde viene porque no se... ¿no? Bueno, eso son cosas dentro de todas, ¿no?, las 250 y más. Claro, ya hay muchas que no tenemos... Pero lo pueden donar en anónimo. Pueden dejar un papel claro, diciendo de dónde es. Ya. No pasa nada. Bueno, nos gustaría más así, ¿no? Que hay alguna pregunta online Vale. o algún comentario. Nos comenta Antonio García Omedes, que además has puesto fotos suyas, que es una lástima que no nos pueda acompañar aquí, pues para poder charlar. Claro, ha sido una fuente de información para mí. Sí, claro, toda la tesis. Para ti, para todos, sí. Su web es una web de referencia. Sí, claro. Sí, no se podría trabajar también sin su faena. Pues bueno, él comenta que en la Lipsanoteca de San Blas de Broto no había sello en la cera que la cerraba. Hay fotografías de la cera íntegra. Posee una zona central sobrelevada por el depósito de la cera en espiral. Sí, recuerdo mucho pero no es una... No había, no sé cómo decirlo, es como que hay una huella, pero no de un sello. Es como que es una huella plana, ¿no?, sin nada. Entonces, puede ser que sea un anillo plano, con nada. También tenemos ejemplos de esto en otros sitios de Cataluña, que son huellas de anillos, pero anillos sin grabar, que son así. Entonces, en Broto es posible que no sea nada, pero también es posible que sea una de algún objeto plano, ¿no? Pero lo que es cierto es que no hay nada de dibujo ni figuras en esta lipsanoteca, ¿no? Se ve muy bien en la huella, no como la otra de la cuadriga, que es magnífica. Maravillosa. Ojalá se encontrase el anillo. Sí. Wow. Maravilloso. Esto sería... Y bueno, amigos del Románico, nada, que te felicitan por tu magnífica exposición. No sé si alguien en sala tiene alguna pregunta o algún comentario. ¿Nadie? Pedro. Me ha parecido escuchar que los obispos de Roda posteriores a San Ramón se hacían llamar también de Roda Barbastro. ¿Puede repetir? Los obispos siguientes a San Ramón de Roda
¿podían llamar también obispos de Roda Barbastro? Depende muy de los periodos. A veces dicen los dos, a veces només dicen Barbastro y a veces només dicen Roda. Y cuando también se restauró la diócesis de Lérida, se dicen de Lérida y de Roda. El obispo Gombau era de Lérida y Roda. Él, que es el primero, él venía de Roda y ha venido hasta Lérida. Para él era importante tener los dos, ¿no? Pero cada obispo es diferente y también a veces en diferentes documentos no firmaban igual, ¿no? La carta de consagración es el documento más íntimo porque no más firma el obispo. No hay otros testimonios, no hay estas listas, ¿no?, que hay en todos los otros documentos medievales, ¿no? Los testimonios son lo más importante. El único testimonio de las cartas de consagración es Dios. Entonces, él lo escribe, y es el nombre del obispo y nada más, ¿no? Entonces, por eso también creo que eso que he explicado, ¿no?, del cambio en las dataciones, de que después de Alquezar no incluye, ¿no?, la datación con los otros obispos. Yo creo que ahí hay un poco una cosa personal, ¿no? Porque en otros documentos eso no lo podría hacer, porque otros documentos oficiales pues se han de hacer las cosas como se hacen públicamente, ¿no? Pero en esas cartas sí que hacía lo que quería él. Entonces, bueno, es mi hipótesis. ¿Alguna pregunta más? Parece que no. ¿Online tampoco? Pues nada, Mariana, ha sido un placer escucharte. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros y nos vemos en otra ocasión. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.